Ramal, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo estás con la economía, con el 1,9 que anunció Lucio y todo eso que dice Boyano? Bueno, sin duda preocupado, no solamente porque, digamos, ya vamos a una inflación del orden del 25% en el año. ¿Cuánto da? ¿25? 25% en el año, sino que hay que tener en cuenta que según el gobierno, la inflación de estos meses fue contenida o relativamente exitosa, es decir, venían presentando las cosas como que efectivamente estaban conteniendo la inflación. Ahora, después de octubre, ya están programados aumentos en el gas, en la luz eléctrica, en el transporte, con lo cual a lo mejor con el 25% nos quedamos cortos. Ahora, la disparada de ahora también es responsabilidad del gobierno. Hay que acordarse de lo siguiente: en los días previos a las PASO de agosto hubo una disparada del dólar que el gobierno dejó correr. Es decir, dejó que se compraran dólares sin responder desde el Banco Central, con el objetivo de crear una cierta zozobra antes de las elecciones y ese mensaje político de que, bueno, si no ganamos, todo se dispara, ¿no es cierto? Creo que ese mensaje político se quiso crear cuando en apenas unas semanas el dólar se disparó más del 10%. Bueno, ahora viene el rebote de esa devaluación, que se va traduciendo a los alimentos, que se va traduciendo a otro lado. Después hay otro efecto, leyendo los ítems que explican esta inflación, que es el siguiente: han aumentado los alquileres. Hay una suerte de burbuja inmobiliaria que fue empujada por el blanqueo de capitales y ahora por este sistema de préstamos hipotecarios que crea una demanda de propiedades cuando la oferta de inmuebles, ¿no es cierto?, no se movió, es la misma. Esto plantea otra alerta, porque la gente que está comprando propiedades sobrevaluadas, que luego va a cargar en el valor de sus cuotas de acá a futuro. Pero la inflación es el resultado de la política oficial, no cabe ninguna duda. Tarifazo, discutirlo. Mini devaluación, y vamos a una inflación mayor en los 2 meses que quedan del año. Marcelo, lo último que quiero decir, Mauro, es qué pasa con el salario. Porque indudablemente si hablamos de una inflación del 25% y el peligro de que se dispare por encima de esa cifra, bueno, creo que en promedio los aumentos paritarios han estado por debajo de esta cifra, entre puntas, y no te digo nada de la gente que trabaja por cuenta propia o que trabaja en negro y no tiene ni siquiera aumentos paritarios. Miguel y Lucio, sí, bueno, mira, yo creo que Ramal usa algunas teorías conspirativas. Yo no creo que el gobierno haya intentado fogonear el dólar antes de las elecciones como para generar una psicosis de que si no viene el abismo. Me parece que la inflación ha sido generada por motivos diferentes a los que él está explicando. En lo que acumula el año va al 17%, con lo cual creo que no se van a cumplir las metas de inflación, pero probablemente terminen en un 23%. Punta a punta el año muy difícilmente llega al 25%, y aún sin ser algo tan estelar como le hubiera gustado al gobierno, es bastante mejor que lo que veníamos los años anteriores, que no es para celebrar tampoco, pero no es exactamente como él dice. Me parece que acá la principal razón de la disparada de la inflación es una cuestión de expectativas, porque no hay nada a la vista que haga cambiar eso. Y algún dato de color: él habla de una suerte de burbuja inmobiliaria. Eso es disparatado, porque el crédito hipotecario no llega a más del 1% del PBI hoy, cuando en los 90, que había algo más de crédito, era el 6%, y en la mayoría de los países se puede hablar siquiera de que hay presión por parte del crédito inmobiliario. Cuando estamos por encima del 10% del crédito como proporción del PBI, estamos lejísimos de estar en esa situación. Y bueno, parece bien, suena razonable, pero no tiene asidero lo que él dice. Lucio, ¿cómo lo ves? No, a ver, digo, yo voy a estar en el medio de los dos, entre la burbuja y lo que, según dice Miguel, no es nada. El precio de las propiedades ha subido, dato oficial, Ciudad de Buenos Aires, 7% en dólares en un año. Entonces, lo que vos tenés es que... ¿Burbuja? No, y los alquileres. Eso es burbuja. Los alquileres. Perdón, yo dije voy a estar en medio de los dos, déjame terminar. Yo lo que digo es... Hay que usar las palabras con cuidado. ¿viste? Bueno, Por eso. pensemos a cuántas personas el sueldo le subió en dólares 7% en el año. Si usted conoce a alguien, tráigamelo, me lo presenta, porque le hacemos una nota, realmente sería una novedad.
es muy poca gente. Ha ocurrido con el mercado inmobiliario lo que suele ocurrir cuando se desarrollan este tipo de políticas. Entra plata de los que tienen, sube los precios y los que no tienen están cada vez más lejos, digo, porque la verdad es que para acceder a un crédito hipotecario que te permita comprar una vivienda en Capital Federal, si no tenés menos de 50.000, 60.000 pesos de ingreso declarado, blanco y con todas las leyes, con todas las de la ley, es muy difícil acceder. Igualmente, si blanqueaste plata, porque bueno, tenías plata disponible, la blanqueaste, aprovechaste, pagaste mínimo impuesto cuando los giles que pagan todos los meses pagan mucho más impuestos y te compraste una propiedad. Eso que pasa con el mercado inmobiliario. Digo para que no compremos espejitos de colores, sumado que si tomaste un crédito UVA ajustable por inflación, viste que la inflación de septiembre fue 1,9% y entonces empezaste a decir, che, ¿y cuánto me va a subir el crédito? Hablando de precios, Mauro, te quiero dar 2 o 3 precios para que tengo que hacer el primer corte. Para que tengas una noción de dónde estás. Un cortado, solo, cortado en jarrito, 40 pesos. El kilo de pan, 40 pesos o más. ¿Y cuánto valía el cortado antes? Y un kilo, y antes salía más cerca de los 25, 30. No, pero eso es una época de French Berú. Y te digo, perdón, y en un lugar barato, y te digo, kilo de helado de buena calidad arriba de 300 pesos. No hay que comer más helado. No. Hay que comer fruta, que es más barato. Hablar de la inflación con algunos productos puntuales me parece que es una satirización. Perdón, es ridículo. Cortado tomamos todo. Inflación generalizada. Déjame hacer un corte de las 6 por chicos. Lo escucho y me hace acordar a Guillermo Moreno. ¿Ah, sí? Igualito. Claro, me hace acordar a Guillermo Moreno. Decir, igualito, Ramal. El Guillermo Moreno el Guillermo Moreno macrista niega la inflación de Macri, pero a ver. Pero me escuchó si no hay bien, inflación, Ramal tiene un problema en los oídos. Está a la derecha de Macri. Ramal tiene un problema en los oídos. Yo a mí decir que yo estoy hablando de que Macri no niega la inflación. Niega la inflación. Pero entonces, admitís la inflación. Pero por supuesto que sí, Ramal, lo único que simplemente dice alguna corrección. Hay aumento de los alimentos. ¿Cómo voy a negar la inflación? Le critico a Macri la inflación que hay, Ramal, pero se la critico por unos motivos muy diferentes que lo que se la critica a usted. Bueno, ahora propongo el debate después del corte, chiquito. Dale, critico la inflación. Dame un título para después del corte, que me gusta mucho ese debate como viene. Cuando se enoja Boyano, hace Elvis Presley enojado. Me encanta. Dame un título. Sí, va a ser así, como Miguelito es mi amigo y se tiene que ir. Ya te digo bien. Era un cachito. Terminá la conclusión económica, yo dije en el corte, me había olvidado. Ya voy a discutir lo de Pata Medina. Vos te peleás con Ramal, ¿por qué? Bueno, pues yo creo que los motivos por los cuales hay inflación, y efectivamente estoy en una situación que no me gusta que haya inflación, obviamente, tiene que ver con que el gobierno principalmente tiene un problema de expectativas. ¿Por qué? Porque lo que se llaman los adelantos transitorios que el Banco Central le da al Tesoro van a ser el año que viene muy similares a los de este año, en la zona de 140.000 millones de pesos, y cuando a eso uno le suma lo que se proyecta de deuda que el Tesoro va a tener que volver a colocar y que el Central le va a tener que traducir a pesos, tenés que más o menos el año que viene el Banco Central va a tener que emitir unos 500.000 millones de pesos. Ahora, esos 500.000 millones de pesos, cuando la base monetaria, es decir, la cantidad de pesos que hay hoy dando vuelta son 900.000 millones. Quiere decir que hay una parte muy grande que va a tener que seguir jugando al juego de tomarlos y con el mecanismo de las LEVAX absorber esos pesos, porque si no se traduce en inflación. El problema es que eso quiere decir que el mecanismo de tasa que va a tener que utilizar difícilmente consiga bajar la inflación, porque simplemente es mucha cantidad de pesos, es mucha cantidad de emisión nueva. ¿Y por qué? Porque sigue siendo muy alto todo el gasto público y muy alto el déficit fiscal. Entonces es muy difícil pensar que para el año 2018 la inflación baje de la zona del 17%, del 18%, desde el 20%, salvo que haya un cambio. Y me parece que lo que está pasando hoy, que lo estamos reflejando ahora, incluso hace algunos meses, es que la expectativa inflacionaria es la que hace que no puedas llegar a una inflación del orden del 1% mensual, o del 1,5%, que no llegaste, o tuviste un mes del 1,4%, pero hasta tanto no puedas llegar a esa barrera. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar a eso? Bueno, no se trata de tiempo, sino de qué cosas vas a hacer para poder llegar a eso. Por el momento, vos seguís teniendo una enorme emisión de pesos que el gobierno no parece hacer nada por cambiar. Así se van ustedes. No, yo comparto la descripción. Sí, pero... el problema es el siguiente. Ese déficit fiscal que se cubre tomando deuda, emitiendo pesos, hay que caracterizar de dónde viene. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno
mantuvo, incluso agravó ese déficit fiscal como resultado de las exenciones y beneficios y reducciones de impuestos a sectores económicos, exportadoras, mineras, automotrices, por ejemplo, y al mismo tiempo se está creando otro fenómeno en la Argentina muy importante, que lo conocemos muy bien del pasado. El gobierno toma deuda y emite pesos para cubrir la carga de la deuda que se va acumulando y va creciendo, es decir, endeudarse para pagar deuda. Estamos creando las condiciones de una futura crisis de deuda. Me parece importante esto, es decir, la descripción que se hacía acá es correcta, pero hay que caracterizar cuáles son, digamos, las razones que existen. Y en el fondo, entonces, la inflación es una gran transferencia de ingresos de la población que la paga todos los días, cuando compra las cosas por un mayor valor, hacia los sectores económicos que indirectamente están sostenidos por el Estado, es decir, las corporaciones, grupos financieros acreedores de la deuda, que se sostienen con el déficit fiscal, nada más. Un comentario muy rápido. Te dejo ir, Miguel, sí, suena bien, pero en realidad las retenciones son nada más que el 7% de la recaudación de la FIP. Bueno, cuando sumamos todo, pero me parece que no está ahí el problema, no está ahí el problema. Espera, Rafa, que no, yo no soy economista, me cuesta mucho entender a los economistas y eso que tengo un hijo que es un economista brillante, pero lo que yo veo es lo siguiente: creo que el gobierno viene errándole con el tema de la inflación ab initio. Porque recuerdo muy bien cuando sostenían que solamente dejando de emitir se iba a parar mágicamente la inflación. Esto lo decía el propio presidente Macri. Y me parece que se ha perdido, que la inflación es un fenómeno, como dicen los economistas, multicausal. Es que no terminó, es que no dejó de emitir. Es que, claro, no solo dejó de emitir, sino que está emitiendo mucho. Ahí está el punto. Es que no dejó de emitir. Pero que solamente se puede resolver en la medida que haya una política de concertación entre sectores que permita que... Eso es un relato. No es un relato. Te voy a explicar algo. Lo dicen, no hay nada, los tipos que más saben sobre el tema de la inflación. De ninguna manera. No hay nada en la ciencia económica que sea más concluyente que el hecho de que la inflación es un fenómeno monetario. La correlación es del 100%. No hay nada. Te garantizo que te puedo mostrar correlaciones que pareciera que es una ley física. Y escucho economistas que saben y mucho sobre el tema de inflación y además creo que es la solución. La manera de atacarla es con acuerdos sectoriales y con coincidencias de sectores. Si no se buscan acuerdos, no es verso, no es sanata. Eso es relato peronista. Es relato peronista. Eso es peronismo, eso es lo que el peronismo nos quiere hacer creer hace varios años. Eso es peronismo, pero no relato. En Argentina no funciona la economía como en el resto del mundo. Eso es peronismo seguro, pero no relato. No, en el resto Mauro, del mundo, sin ánimo de ofender a nadie, el monetarismo es barbarie vestida de civilización, quiero decir. No es para ánimo de ofender a nadie. El monetarismo es barbarie vestida de civilización. El monetarismo es... Le hacemos creer a la gente que si tiene menos plata de bolsillo y los bancos ganan más y las privatizadas tienen la cuenta más abultada y todo lo que estamos viendo, va a bajar la inflación. ¿Baja la inflación? No baja la inflación. No, Lucio, eso es falso. El monetarismo es conservadurismo vestido de liberalismo y barbarie vestida de sabiduría. Al frente izquierda. Lucio frente izquierda. Vota al frente izquierda. Por supuesto, yo le dije que era comunista. Hace tiempo que le dije que era comunista. Ya lo hablamos. Hace rato que le digo que era soy más capitalista que vos, pero no me gusta que me hagan el verso. Soy más capitalista que vos, pero no me gusta que me hagan el verso. Pero hablás como si fueras el Che Guevara de la economía. Hay que tratar de un concepto rarísimo. Mauro, hay que tratar de hacer las cosas más simples. Acá se habló de expectativas por las cuales genera la inflación. Pero ¿quién crea las expectativas? Las crea el gobierno cuando ya anticipó que después del 22 de octubre aumenta la luz, aumenta el gas y aumenta el transporte. Hablemos en castellano para que la gente lo pueda entender. Bueno. Acá tenemos el origen de la inflación. Chicos, tengo que liquidarlo. Andate, Miguel, gracias por venir siempre. ¿Vos te vas o te quedas, Marcelo? Si querés me quedo un rato. No quedate un minuto, pero no jodas. No hago. ¿Cómo no? Es mi amigo. El domingo también venís. El domingo...